Bueno, aquí voy a continuar aquí con la parte 2 del desarrollo de la aplicación de tareas que teníamos hecho, porque además hay unas cuantas cosas que se me olvidó hacer. Primero voy a iniciar el proyecto. Veo un run. Tenemos que iniciar nuestro proyecto y también iniciar nuestro servidor npm run server. Entonces ya con nuestra aplicación y nuestro servidor abierto, podemos ver dónde nos quedamos. A ver aquí. Ok, tenemos esto por ahora. Y hay unas cuantas cosas que me gustaría mejorar aquí. Estoy pensando de qué deberíamos de mejorar. A ver. Primero me gustaría como agregarle una paleta de color para la aplicación. Me gustaría agregarle también, esta es la fecha de cuando se creó y también me gustaría agregarle una fecha de cuando se completa, ¿no? Y si yo le doy clic aquí, va a agregar otra fecha. ¿Ok? Tendríamos que terminar aquí los estilos del formulario. Ok. Aquí yo también voy a completar un poco aquí lo que es el archivo README con algunas de las cosas que estamos trabajando, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya completamos algunas, como era el septo del proyecto, la instalación de Bitte, la limpieza del proyecto inicial, configuración del Slim, configuración de Printer, ¿ok? Pero había algunas cosas que se nos olvidaron, como por ejemplo, crear un repositorio en GitHub o en Git para poder manejar las versiones del proyecto. Crear variables de entorno también sería, y aquí hay otras mejoras más, ¿no? La funcionalidad para eliminar las tareas, actualizar tareas, formatear las fechas para que no tenga este formato raro o difícil de leer. Agregar los peptides, que son los tipos de datos que va a manejar nuestro proyecto. Utilizar components, que es una forma de trabajar los componentes mucho más organizado y más escalables. Mostrar el total de las tareas. Mostrar el total de las tareas completadas. Un select para ordenar las tareas. Y por último, utilizar un context para manejar datos globales. Puede ser, por ejemplo, queremos que nuestra aplicación sea modo dark, o sea, modo oscuro. Lo podemos trabajar con esto, podemos trabajar usuarios, autenticación de usuarios, podemos trabajar lenguajes en nuestra aplicación y ya por último deployar el proyecto. Entonces, son algunas de las mejoras que tengo pensado para el proyecto. Primero podríamos empezar con crear nuestro repositorio en Git. Para crear un repositorio en Git sería muy fácil. Abrimos una nueva terminal sin cerrar los otros que tenemos aquí abiertos, que uno es del servidor de React.js y el otro es del servidor. Abrir una nueva terminal y lo primero que debemos hacer es git.ini. Con esto iniciamos un nuevo repositorio y automáticamente nos crea una rama main. Y no, también lo podríamos crear así. chk b main. Se nos manda directamente, nos crea la carpeta y nos mueve a esa rama. Y para verificar cuáles ramas tenemos es git branch. Bueno, y todavía no me lo marco, pues solamente tenemos una. Entonces deberíamos de crear nuestro repositorio de la siguiente forma. Vamos a nuestra cuenta, bueno, en tu caso a tu cuenta. Te la creas una en GitHub si quieres, o Bitbucket también sería uno para manejar repositorios. Bitbucket. Si creas tu cuenta, vamos a repositorios y le damos a nuevo. Le colocamos el nombre del repositorio, en este caso sería task app. Lo voy a colocar público. Ya como ya tenemos nuestro archivo readme, sería este. No lo voy a crear. Y el público de descripción es opcional, si quieres lo colocas, si no, lo dejas en blanco y le das a crear un repositorio. Una vez que creamos el repositorio, que nos da unos pasos. Con el git ini ya lo hicimos, aquí agregamos el readme. Ahora nos pide que agreguemos un commit. Un commit es básicamente para describir qué es lo que hicimos, qué cambios hicimos durante este periodo, ¿no?
Por ejemplo, todo este proyecto, anteriormente en la parte uno estuvimos trabajando en varios archivos, varios cambios. Lo ideal sería que cuando tú hagas un cambio grande o medianamente grande, hagas un commit para que se quede el registro de cuáles han sido los cambios históricamente. En este caso, como no tenemos ninguno, voy a empezar haciendo uno global, ¿no? Entonces, git status. Aquí vamos a ver cuáles son los cambios que tenemos en nuestro repositorio de status. Mira aquí, por ejemplo, vemos que todos estos archivos han sufrido cambios. Es el slim, todos estos que están en rojo es porque han sufrido cambios. Iguales han sido esos cambios cuando lo creamos, cuando le agregamos el contenido, la carpeta src, que son todos nuestros componentes, nuestros estilos, todos han sufrido cambios. Entonces, para subir todos esos cambios a nuestro repositorio, podríamos darle git add punto, y con esto lo que hacemos es que estamos agregando todos estos archivos al stage, o sea que es lo que vamos a preparar para mandar al repositorio. También podrías hacerlo, si quieres hacer un solo commit de algo individual, podrías simplemente copiar el nombre, lo copias, git add el nombre del archivo, le das a enter y eso automáticamente vas a preparar un commit para ese archivo nada más, o para ese cambio. En este caso, como yo quiero hacerlo para todos, porque voy a preparar el proyecto completo, git add punto. Y aquí ya se guarda todo. Ahora si yo le doy aquí status, ya está en verde. Porque son todos los cambios que van a ser comiteados, ¿no? Al repositorio. Y ahora para yo mandar lo que tengo que hacer es un git push, no, perdón, git commit -m y colocamos un mensaje que describa cuáles han sido los cambios. Como este es un cambio para todo el proyecto, voy a asumir que es el primer commit, entonces voy a colocar algo como dash app set. Ya con esto estoy diciendo que hay que preparar, es como el proyecto inicial. Esto debemos haber hecho cuando empezamos el proyecto. Lo mando, se manda el commit y ya se cambia todo, ya se mandaron todos los cambios. Y ahora tenemos que empujarlo al repositorio con git push del origen, que serían nosotros, desde aquí, hasta el main, que es la rama. Que es la rama que estaba actualmente, que es la rama principal. Git push origin main. Ok. Este me está dando que no encuentro el origin. ¿Por qué? Porque nos faltó conectarnos con nuestro repositorio en Git. Este es el enlace del repositorio. GitHub Christian JHL web, que es nuestro usuario, y el nombre de la aplicación. Entonces copiamos esta línea y hacemos la conexión con nuestro repositorio. Lo pegamos, enter. Ahí se hizo la conexión y ahora sí podemos hacer el push. Git push origin main. Aquí te va a pedir que te conectes en tu browser. Simplemente lo aceptas, colocas tus credenciales y ya se carga. Se carga solo. Ahora como sabemos que está cargado, si en esta pantalla le das a actualizar, ya tenemos todos nuestros archivos, todo este repositorio. Y aquí tenemos nuestro README, que es con todos los datos del proyecto, las versiones de la tecnología que estamos utilizando, un poco la descripción de cómo debes utilizar el proyecto, y también algunas mejoras a futuro, que sería la autenticación, utilizar un backend como Stripe o Firebase, agregar testing, agregar el dark mode, y aquí algunas consideraciones, ¿no?, que puedes tener en cuenta. Entonces ya tenemos nuestro proyecto en la nube, en el repositorio, y podemos aquí hacer un mantenimiento, otras personas pueden utilizar nuestro proyecto. Ya por ejemplo, si aquí te gusta, le puedes aquí una estrella y ya con eso ya me ayudas. Para lo siguiente, ya tenemos nuestro repositorio conectado y funcionando. Ahora ahí, por ejemplo, cuando trabajas en Git, esto ya lo vas a ver ya cuando estés trabajando con proyectos más grandes. Por lo general, la rama My no se toca. O sea, no se toca por cualquier persona, se toca por la persona encargada del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta es donde se van a mandar todos los cambios final que se van a mandar a producción, o sea, que se va a ver en el producto final.
Por lo general, para el desarrollo, lo que se suele hacer es crear una nueva rama que se llame, por ejemplo, voy a colocar aquí desarrollo, ¿no? O development. Perdón, git branch es git checkout -b development. Y aquí ya me creo mi rama development. Git branch, creo todas las dos ramas. Tenemos la rama main, que es la principal, que es donde se van a enviar todos los cambios finales. Y tenemos la rama de desarrollo. Ahora, como se suele trabajar esto en un equipo, por ejemplo, si hay varias personas, ya bueno, decía que aquí tenemos dos ramas, desarrollo y la principal. Entonces, ¿cómo se suele trabajar estos casos? Si tienes un equipo de más de dos personas, por lo general lo que se hace es que en la rama de desarrollo se van creando otras ramas aparte, ¿no? Imagínate que uno de tu equipo va a trabajar en el header. Entonces, por lo general se crea una rama que diga header, header octubre, un ejemplo, ¿no? Se le coloca ahí un identificador y él va a trabajar exclusivamente en esa rama. Y otra persona va a trabajar en el footer, otra persona va a trabajar en otra pantalla y así, ¿no? Entonces, cuando ellos terminen, lo que van a hacer es que van a enviar todos los cambios a esta rama de desarrollo. En esta rama de desarrollo, la persona encargada del proyecto va a revisar lo que funcione todo bien, que no tenga ningún error. Y una vez que esté aprobado, o que lo haya aprobado, se va a mandar esos cambios a la rama, a la rama principal. Y de ahí se manda a la rama principal y de ahí se manda a producción. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Siempre tienes que trabajar en una rama aparte, no todo en tu rama principal, porque puedes haber, imagínate que un día dañes uno de los archivos y no tengas un respaldo y estás trabajando en la rama principal, te va a tocar hacer todo de nuevo para recuperar esa funcionalidad, ¿no? Siempre es bueno trabajar esos cambios grandes en ramas diferentes. O sea que si lo dañas en esa rama, no va a haber problema porque la principal está funcionando igual. Entonces aquí tenemos nuestra rama de desarrollo. Y como estoy trabajando en un proyecto de una sola persona, voy a trabajar todos mis cambios en la rama de desarrollo y luego lo voy a pasar a la rama main cuando ya esté ya conforme con todos los cambios. Entonces aquí revisamos que no tengamos nada y status, no tenemos nada. Y ahora lo siguiente que me gustaría hacer es, voy a preparar aquí el estilo de este formulario y también quiero crear una paleta de colores. Yo lo que suelo utilizar para las paletas de colores es una aplicación, bueno, una página que se llama Colors. Colors. Y luego aquí lo que hago, genero aquí un color, por ejemplo. Voy a preguntar el tutorial, le das aquí en estas tres, en el menú, le das a explorar y aquí te van a salir una paleta de colores bastante grande. A mí como me gustan los colores monocrona- monocromáticos, lo que suelo hacer que es solamente un color pero con diferentes tonalidades. Puedes elegir esta opción o simplemente te vas a tu color favorito. Por ejemplo, para esta aplicación lo podemos colocar de un color turquesa, ¿no? Así como este. Y podríamos elegir, a ver, lo que nos gusta. O podríamos elegir este que está bastante bonito. Entonces, como yo creo la paleta de colores, me voy a mis variables que están en mis estilos. Este. Y por ejemplo, aquí tenemos nuestro color principal. Y lo voy a definir aquí. Muchas librerías o frameworks de estilos lo que suelen hacer es para tener varios colores de un solo tipo, es asignarlo por tonalidad, ¿será? Sí, por tonalidad. Entonces, por ejemplo, el primer color, que sería el primary color, de tonalidad 50, le podríamos poner el más claro. Sería este en este caso. Y lo pegamos aquí. Y así, por ejemplo, podemos hasta 9. 9 o lo que tú necesites, ¿no? Podemos poner aquí 100, 200, 100, 400, 600.
700, 800 y 900. Vamos hasta donde nos alcanza la paleta. Y por ejemplo, podría hacer el de 100, 200, el de 300, 400, el de 600, a ver aquí 700, pero 800 y 900. Entonces, por ejemplo, ya con esto ya tenemos una paleta de color monocromática. Y esto lo podemos utilizar en toda nuestra aplicación. Y por ejemplo, yo dije que quería agregarle estilos al formulario. Entonces aquí muy fácil podríamos hacer lo siguiente. Tenemos aquí nuestro formulario. Entonces aquí el form. Podemos hacer aquí esto. Vamos al final. Form. Y podremos empezar aquí a estilar nuestro formulario. Entonces esto ponerlo a la mitad. Lo que ahí se ve bien. Y los estilos de nuestro formulario sería algo así como esto. ¿Verdad? Podríamos hacer un background color. Ya no tenemos una variable asignada para el color gris, que es, claro, esto. Vamos agregando aquí, pero para que se vaya viendo, vamos a hacer esto. Agarramos nuestra clase y lo agregamos aquí. En la primera parte ya vimos cómo agregar los estilos de módulos, que sería class name. Entre llaves llamamos styles punto class form. Si no me lo está detectando, porque lo tengo que importar. Form styles from styles mode CSS. Y aquí ya la detecta. Entonces aquí ya tenemos el background color, pero aquí debería ser blanco. Agregamos aquí un white. Agregando los colores. White color. A nuestro white color agregamos a ver un padding, puede ser, sí, un padding de unos 20 píxeles. Ahí está viendo ya más o menos como como esto, ya se está viendo ya similar. Podemos agregar un borde radius. Borde radius. Que se supone que tengo una variable que se llama rounded. O no. Mira, no he creado la variable rounded. Entonces aquí ya lo puedo crear rounded de 4 píxeles. Y ahora sí se agrega el borde. A mí me gusta trabajar bastante con variables. Después podemos agregar aquí un borde si queremos, un border aquí. De un píxel sólido. Y que puede ser un color gris. Para que resalte. Ya con el oscuro. Claro. Eso es muy grotesco, ¿no? El gris. Se ve muy oscuro. Bueno, por ahora lo voy a quitar y luego lo vamos mejorando. Si le dejamos con borde o no. Entonces ahora tendríamos que modificar esta parte de aquí que es el input. Entonces aquí lo que podemos hacer es crear un componente aparte. Aquí tenemos nuestro. A ver. Aquí nos está dando un error el string que dice. Ok, dice is missing in props.
Allá, este es porque no he definido los prop types. Vamos a hacer aquí fácil. Damos aquí un import prop types from prop types. Y esta es una función. Entonces, no se queje más, vamos a nuestro componente punto prop types y se llama add task, que es un prop type punto function. Si no me equivoco, debería ser así, y es require. Y ahora aquí no debería quejarse, que no se queja. Este es básicamente como si estuviéramos utilizando TypeScript. Con TypeScript le damos a las propiedades, a los valores, el tipo, ¿no? Le estamos definiendo que el task, el add task es una función y es obligatorio. Entonces, para que este componente funcione, se lo tenemos que pasar por props, en este caso. Y aquí lo que voy a decir es que yo de este input me gustaría crear un nuevo formulario, digo, un nuevo componente. Y para manejar esto, me gustaría trabajarlo de la siguiente forma. Estos componentes por lo general se van a utilizar en muchos lugares, son a ser repetitivos. Me gusta trabajarlo en una carpeta que se llame commons, o sea, como común. Y components son como los componentes más completos, ¿no? Por ejemplo, puedes crear un componente para todas las tareas, un componente para los productos, y ya son como un componente grande que anida más componentes. A ver, aquí vamos a empezar con el input. Algunas librerías de CSS utilizan. Aquí voy a crear el componente para el input. Y aquí por lo general los inputs son, bueno, como estaba diciendo, en los que son librerías como Bootstrap o Tailwind, por lo general este tipo de input lo trabajan como un componente más grande, ¿no? Porque este tiene un input, tiene un label y está encapsulado en un div. Entonces podemos hacer eso, podemos colocar aquí, siguiendo la convención de Bootstrap, voy a crear un common o un componente que se llame form control. Y aquí voy a crear un index.js. Entonces hago export function on control y que retornamos un JSX. En nuestro caso sería esto. Aquí lo retornamos y lo importamos aquí. Es form control. Importamos. Entonces aquí se va a quejar porque nos está pidiendo algunos parámetros. Nos está pidiendo el task y esta función handle change. Entonces, como yo quiero que eso sea independiente, podemos hacer lo siguiente. A ver, tenemos dos opciones. O esta función la pasamos al mismo componente o se lo pasamos por props. Y para pasárselo por props, vamos a nuestro componente que importamos y le pasamos la función handle change. Y se llama igual, handle change. Y también nos pide task. Entonces tenemos que pasar el task, que lo tenemos aquí en nuestro state de nuestro formulario, que es este. Entonces aquí ya una vez que se lo pasamos por props, lo tenemos que recibir en nuestro componente de form control. Y lo desestructuramos. Necesitamos el task y el handle change. Y ya aquí se dejó de quejar, ya no hay error, pero aquí se está quejando, ¿por qué? Porque no hemos hecho las validaciones de los prop types. Aquí se está quejando es el linter que instalamos en la primera parte. Este es muy bueno para mantener control de todos los errores que tenemos en nuestro proyecto. Y voy a utilizar los prop types, que serían import prop types from prop types. Y que necesitamos el task, que sería on control.proptypes igual a, es un objeto, y aquí necesitamos el task, que sería un proptypes
Y este, si no me equivoco, es un objeto. No, perdón, es un string. El tipo es un string. Le colocamos string y es requerido. Is required. Y de igual forma para el handle change. Prop types. Esta es una función function. Y es requerido también. Si quieres que el valor sea opcional o la prop sea opcional, simplemente no colocas esto. Y ya no se va a quejar. Y si no se lo pasas por props aquí, no se va a molestar tampoco. Pero te va a dar error porque necesitas esa función para que trabaje el formulario. Entonces, siempre como te va a dar error si no lo pasas, es mejor colocarlo requerido para que a otros programadores o tú en el futuro, cuando lo vayas a utilizar, te avisen, ¿no? Si te equivocaste o no. Entonces aquí ya tenemos nuestro componente del formulario, ¿no? Que sería este control. Entonces aquí me gustaría darle estilos a esto. Para hacer un estilo, entonces aquí como ya tenemos un componente separado para nuestro for control, de nuestro formulario, creamos un nuevo archivo de style, que sería styles.module.css. Y empezamos a crear nuestros estilos. Si quieres, para irlo viendo en vivo, lo voy a colocar aquí así. Voy a hacer la importación. Yo creo que aquí voy a tener tres estilos, que uno va a ser para el contenedor. Uno va a ser para el contenedor del input y el label, un estilo para el label y un estilo para el input. Entonces primero voy a crear, para verlo en vivo, voy a crear primero los estilos. Entonces yo dije que sería uno para el contenedor, entonces le voy a colocar for control. Un estilo para el label también dije, label. Y otro para el input, que lo podemos llamar for input, ¿no? Lo bueno es que como es solamente un formulario con un campo, es bastante sencillo. Y y lo importamos aquí. Import styles from, ok, en la misma carpeta, styles module css. Y aquí lo empezamos a utilizar. Aquí sería class name styles. Y esto dijimos que se llamaba form control, ¿no? Ok. Aplicamos para el label, que sería simplemente form label. Y para el input, form input. Quiero que mantengan como un mismo estilo para cada elemento. Entonces yo quiero que se agrupe uno, el label y el input, uno abajo del otro. Entonces yo lo haría con display flex. Display flex por lo general, o sea, por defecto, los agrupa uno al costado del otro, o sea, en fila, uno al lado del otro. Entonces para yo cambiar ese comportamiento, utilizaría un flex direction y utilizaría el column. Y se pone uno abajo del otro. Por defecto es row, que sería en fila. Entonces yo pongo column, uno abajo del otro, ¿no? Aquí le agregaría un width 100% porque me gusta porque quiero que ocupe todo el espacio. Y quiero un espacio entre elementos, ¿no? Entre el label y el input quiero un espacio en medio, ¿no? Y quiero que se calcule automáticamente. Sería con un row gap, que esto lo aplica entre filas, o sea, entre este y este que es una fila, ¿no? Si aquí hubiera otro input, se va a agregar también se va a agregar un espacio entre esos dos elementos. Y el column es para cuando sea al lado, ¿no? Y quiero un margin bottom para que no esté pegado del botón. De 1 a 10 píxeles creo que quede. Ok, ya está agarrando forma. Ahora, a ver, al label podemos el estilo ahora. Quiero que ocupe también el 100%. En caso de que sea un texto muy grande y no se rompa, ¿no? Quiero que abarque todo este espacio. Quiero que sea una letra negrito, font weight, de bold. Y quiero que sea un tamaño font family de, ¿qué puede ser? 14 píxeles. A ver. Bueno, creo que casi no se nota. Aunque yo creo que no se nota por el tipo de letra. Aquí tenemos el font family, es que me equivoqué. Mal escrito. Font
Ah, ok, aquí es font weight. Font weight. Y ahora sí. Yo creo que con eso es suficiente. Ahora el input. Un width de 100%. Un display block. Padding de 10 píxeles. El display block es por lo general para que empuje los elementos, ¿no? En caso de que tenga algo al lado. Un padding, luego un border, que sería a ver de un píxel sólido. ¿Qué tipo de color me gustaría colocar aquí? Aquí yo creo que podríamos colocar un gris claro. Sí, se ve bien. Y me gustaría un borde redondeado también para que tenga igual que los otros elementos. Sería borders, radius. Y utilizamos la variable que creamos que se llama rounded. Y se pone redondeado. Mira, aquí por lo menos está ocupando el padding. Y aquí se está desbordando de nuestro contenedor, el input. Entonces aquí para cambiar eso, podemos aplicarle un sizing. Bot sizing y ponemos border bots. Y ya respeta los espaciados de otros elementos. Esto por lo general se aplica en todo el contenedor padre. Vas a tu archivo principal y lo agregas aquí. Eso significa que lo va a aplicar en todos los selectores. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer individual por cada elemento. Y bueno, aquí ya por lo menos ya tenemos ya nuestro formulario. Lo siguiente que me gustaría trabajar es el componente de botones. Como el componente de botón se ve en varios elementos, por ejemplo aquí, 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 significa que es un elemento repetido, ¿no? Entonces lo vamos a crear aquí. Botón y un index. Index.js. Hacemos lo mismo, ¿no? Un export function button y retornamos un JCX. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir al index. No, aquí, al index. Y vamos a copiar este. Y aquí está dando error porque estoy utilizando llaves. Tienes que utilizar paréntesis. Entonces aquí retornamos un HTML, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí lo utilizamos en nuestro formulario, si aquí lo utilizamos, lo importamos button, lo importamos aquí de nuestra carpeta commons. Aquí, por ejemplo, ya no da error. Si yo borro este, no va a dar error. Porque está respetando como estaba antes. Pero si nos damos cuenta, estos botones de aquí son diferentes. Si nos vamos al ítem, mira aquí, por ejemplo, este es un botón que hace otra función. Aquí después más adelante le vamos a pasar una función para que complete la tarea o para que le elimine. Entonces esto ya y este botón que tenemos ahorita solamente se encarga de mandar el formulario. Entonces la funcionalidad, los estilos son diferentes. Entonces para hacer un componente reutilizable lo podemos hacer muy fácil de la siguiente forma, ¿no? Aquí por ejemplo en nuestro botón vamos a necesitar varias cosas. Vamos a necesitar nuestra props children. ¿Por qué? Porque yo necesito que el texto sea independiente. O sea, yo aquí le puedo pasar cualquier tipo de texto, de mensaje, independientemente del botón. Por ejemplo, si aquí yo le agrego aquí el children. ¿Y esto qué significa? Que si yo voy aquí a mi formulario, ahora yo le tengo que llamar de esta forma. Y lo que va dentro de este componente, o sea, en este espacio, es el children. Aquí yo le podría pasar múltiples p, por ejemplo, podría pasar aquí prueba. Y por ejemplo, le puedo pasar varios prueba. Mira, y aquí es esto lo que está aquí dentro es el children.
del componente. Entonces, yo para hacer el contenido, o sea, el texto de este botón reutilizable, lo hago por children y aquí yo simplemente le puedo agregar un add y ya funciona. Add. Entonces vamos a hacer el ejemplo ahora con el botón, con estos botones. Y yo me voy al ítem que está aquí. Y por ahora a este botón le voy a quitar el tipo, porque esto también tiene que ser dinámico. Entonces yo a este botón, ahora yo importo este botón, y le paso el texto completo. Y aquí también lo cambio. Y button. Entonces aquí ahora yo le estoy pasando como hijo o children completo y borrar. Y ya no se queja. Está completo y borrar. Entonces para ver que está funcionando correctamente, yo a esos elementos, o sea, al componente, el botón de completo y borrar, le voy a pasar unos iconos para que vean cómo cambia. Por ejemplo, a completo le puedo colocar aquí un... Quiero poner un check así sencillo como este. Y aquí le quiero colocar un bote de basura. Y mira, aquí de muy fácil le agregamos diferentes contenidos. Y utilizamos el mismo botón, que es nuestro único componente. Es un único componente que vamos a utilizar para todos los botones. Ahora, como yo dije, estos botones van a necesitar una funcionalidad diferente. Por ejemplo, yo creo que la función genérica se va a llamar onClick. OnClick. Y eso se lo vamos a pasar por props. Pero si no se lo pasamos, quiero que sea una función vacía. Si se lo pasamos, si no se lo pasamos, para que no dé error. Y aquí en su atributo del botón le pasamos onClick y le pasamos la función onClick. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí a estos botones no le estoy pasando ninguna función y si yo le doy aquí no pasa nada. Si le doy aquí no pasa nada y no falla, no da error. Porque si no le pasamos el por props, va a obtener una función vacía. Pero ahora si yo vengo y le paso una, que sería onClick, perdón, onClick, y yo quiero que, por ejemplo, cuando le dé clic, cuando le demos clic, me haga un console log. Que, por ejemplo, botón de borrar. Y a este, para aprovechar, quiero pasarle botón de actualizar. ¿Se está quejando por qué? Ahí aparece. Si no, no cerramos la llave. Ok, ahora para ver si funciona. Recuerden que estamos utilizando un solo componente y estamos pasando diferentes funciones. Ahora, el botón de completado, botón de actualizar. Ahora el botón de borrar, voy a utilizar otro ítem, borrar, botón de borrar. Entonces ahí por lo menos ya estamos independizando la funcionalidad de cada botón. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos en nuestro botón? A ver. Me gustaría que tenga colores diferentes dependiendo del tipo de botón, ¿no? Entonces aquí para hacer eso podemos hacer, le podemos pasar una prop que sea clase. No, mejor color para que sea más identificativo. Siempre hay que tratar de las variables que sean descriptivas, ¿no? Que digan para qué es el uso. Entonces como este es un color, lo va a pasar por ahora un string vacío. Y aquí tenemos que utilizar el class name. Pero claro, aquí estamos utilizando style módulos. Entonces style módulos no nos permiten pasarle valores dinámicos. Entonces para resolver este inconveniente podemos crear aquí varias clases. Podemos trabajar varias clases y la lógica la trabajamos en nuestro componente. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos crear aquí un style módulo de nuestro botón. Style.módulo css. Y aquí empezamos a crear nuestras clases. Por ejemplo, principalmente por lo general los botones ya tienen una clase, o sea, definida que por lo general es un color gris. Entonces podemos crear nuestro botón por defecto o nuestro botón, sí, un botón por defecto, ¿no? Yo creo que sea un default button que tenga un border, un pixel sólido,
que sea un color gris, ¿no? Hemos dicho que sea un color gris. Mi variable se llama así, color gris. Quiero que tenga un background color también, del mismo color de que. Quiero que tenga un color blanco. Color bar white. Este va a ser nuestro color por defecto, ¿no? Pero aparte de eso, ya para ir viendo los cambios en vivo, vamos a hacerlo. Importamos nuestros estilos, import styles from misma carpeta, styles, modules, css. Y le pasamos el class name de defecto, ¿no? Sería aquí. Styles.default. ¿Cómo se llama? Esto, default button. Ya por lo menos se ve el gris. Ok, pero yo quiero hacerle más estilo de los botones, ¿no? Por lo general los botones tienen un padding. Y sería, voy a poner aquí unos 10 píxeles, a ver cómo queda. Quiero que tenga, a ver. Hemos podido agregar aquí un font weight. Font weight, bold. Creo que las letras deberían ser blancas. Color, white. Bueno, ya lo estamos pasando. Eso quiere decir que esta variable no existe. Creo que es white color. Sí, white color. Ok, ¿qué más? Yo quiero que esto ocupe todo el espacio del contenido. Porque si yo vengo y hago aquí un display block, va a ocupar todo el espacio. Si le pongo un width 100, va a ocupar todo el espacio. A mí me gustaría que eso pasara aquí arriba, pero aquí no. Entonces, a ver cómo podemos hacer esto. Aquí, a ver, a ver, a ver. Ya, por ahora vamos a dejarlo con inline block. Inline block. Y que ocupe el espacio de su contenido nada más. Le podemos dar aquí un border radius. Border radius. Rounded. Ok. Yo creo que por ahí se ve bien. Bueno, el gris es un poco muy fuerte, ¿no? Ahí después lo vamos cambiando. Aquí, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, aquí los botones por lo general cuando colocas el cursor, el icono no es una flecha, sino que es como una mano. Lo hacemos con un cursor pointer. Y ahí se ve como una mano. Ok, y aquí tenemos nuestro botón de borrar y nuestro botón de completo. Entonces, pero yo aparte del default button, quiero tener un botón principal, ¿no? Que sería un primary button. Y es básicamente todos estos estilos. Pero aquí vamos a utilizar nuestras variables. Voy a utilizar creo que el 600. Primary color 600. Y se lo pasamos aquí. Ok. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Ahora yo le paso aquí primary button y cambia azul. Pero esto sigue sin ser dinámico. Entonces aquí lo que podemos hacer es, y por pros le estamos pasando el color, ¿no? Yo voy a hacer que por defecto, si no le pasamos ningún color, que sea por defecto el default button. Y aquí podemos crear una variable que sea color button. Y aquí podemos hacer una lógica para cumplir algunas condiciones, ¿no? No, creo que por ahora no vamos a hacer lógico. Lo que voy a hacer es que acceda a estilos. ¿Y cómo podemos hacer para...? Porque mira, estilos, si nosotros le damos un console log a estilos, styles, que nos va a devolver esto. Esto nos va a devolver un objeto con todas nuestras clases. Por ejemplo, mira, aquí por ejemplo nos devuelve un objeto con las clases. Aquí tenemos nuestra clase default button y nuestra clase primary button. Ahí está. Entonces este estilo tiene un objeto con estas clases.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para que cambie el color dependiendo de la prop color que le pasemos? Entonces es muy fácil, podemos colocar aquí styles, entre corchetes, colocamos la variable color y esto automáticamente lo que va a hacer es seleccionar la clase que pasemos por aquí. Entonces mira, por ejemplo, si yo me voy aquí a mis ítems y a mi botón de actualizar le paso el color que sea primary button, mira, ¿viste? Ahora aquí se cambia el color default y este es el color primario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí, por ejemplo, esta línea de código? Esta línea de código lo que está haciendo es que, me imagino que más de ustedes conocen el dot notation. Dot notation. Que por ejemplo, para acceder a una propiedad de nuestro objeto, accedemos de esta forma. Punto, por ejemplo, default button. Que ya sabemos que está dentro de nuestro objeto de clases. Default button. Aquí accedemos. Entonces aquí lo que está haciendo esta línea de código es buscar dentro de nuestro objeto esta propiedad. En este caso, con export defecto le estamos pasando esta propiedad. Luego así le estamos pasando. Y lo vamos a utilizar dot notation o entre corchetes, que entre corchetes sería en caso de que el valor de la propiedad del objeto se llame algo como default button. Y en nuestra propiedad de aquí fuera separado, tuviera un espacio en nuestro objeto, no podríamos acceder a él por punto, nos daría un error. Para acceder a esto tenemos que hacerlo de esta forma, entre el corchete, y lo pasamos como un string. Aquí el linter me lo está corrigiendo porque en este caso no es necesario utilizarlo así, ¿no? Sino que automáticamente ya me lo pide por el dot notation, color. Y funciona. Funciona. Si yo hago así. Me está actualizando algunos. Eso es lo malo a veces del linter, ¿no? Que te hace cambio y luego te funciona. ¿Por qué? Me está dejando de funcionar porque no tengo esto. Creo que me lo estaba corrigiendo porque aquí se lo estaba pasando como un string. Sí. Me lo estaba corrigiendo porque se lo estaba pasando como un string, no como la variable que viene aquí. Color. Y aquí ya lo corrige. Lo corrigí y ahora sí me lo toma. Pero recuerda que esta variable color va a tener lo que le estemos pasando por props. Aquí, por ejemplo, a ver qué más. Estamos ya creando los estilos de nuestro componente, pero hay otra cosa que necesitamos, porque la diferencia entre este y estos botones, que estos son botones simples y este es un botón de formulario. O sea, esto envía. Entonces nosotros también necesitamos pasarle por props el type, el tipo. Yo creo que por defecto sea el tipo botón. Y aquí vamos a hacer type igual a type. Entonces aquí en nuestro formulario, si tenemos que pasarle el tipo, que va a ser tipo submit, el color, que yo creo que tenga el primary color. Y por ahora este no va a utilizar función porque la función del envío del formulario lo va a trabajar el for con esta función onSubmit. Y aquí se maneja todo el envío del formulario. Pero para que el botón funcione de manera correcta le tenemos que pasar el tipo submit. Aquí no es primary color sino primary button. Y le pasamos el botón, el color. Entonces aquí puedes tener muchas clases, ¿no? Puedes tener aquí un secondary button que tenga otro tipo de color. Entonces aquí veo también que mira, por ejemplo aquí estoy repitiendo este código aquí, que son colores, son un código genérico de los botones. Entonces yo puedo crear aquí un botón y estos que son genéricos, como el display, el padding
Esto se lo voy a pasar a esta clase. Se lo paso a esta clase, me quedo nada más con los colores, que son lo único que diferencia un botón de otro. Y borro esto. De igual forma me quedo con los colores nada más. Pero ahora para utilizarlo aquí, sí podemos crear una variable. Cons color botón. Este es un template literal. Aquí podemos insertar string y podemos hacer lógica JavaScript. O insertar variables. Por ejemplo, aquí yo quiero que todos los botones tengan el styles.button, que es nuestra clase principal. Y además de eso, quiero concatenar el tipo de color que le pasemos aquí por props. Entonces, por ejemplo, si aquí te das cuenta, me lo está marcando como un string. O sea, esto lo va a mandar como un texto. Entonces, para que esto lo valide como un código JavaScript, tenemos que encerrarlo entre un signo de dólar y llaves. Y ahora ahí cambia el color y me lo está tomando como un código JavaScript. Si lo pasamos sin nada de eso, me lo tomo como un string. Entonces aquí le pasamos nuestra variable colors a la clase y debería seguir funcionando de igual forma. Solo que ya aquí por lo menos ya agrupamos los colores, los estilos genéricos en una clase botón, y este nada más que se encargue de los colores que va a utilizar cada botón. Ok, bueno, aquí ya se está quejando también. ¿Por qué? Porque los prop types. Aquí solo los prop types te recomendaría crearlos ya al final cuando termines de trabajar con tu componente. Entonces sí, aquí sería import prop types from prop. Porque eso también te sirve como una pequeña documentación, porque aquí por lo menos tú sabes qué le tienes que pasar a tu componente y por qué no. Si es requerido, si es opcional. Entonces en este caso, ya llamamos a nuestro componente button.proptypes y empezamos con children. Children es igual a proptypes. Punto. Debería de ser un array, si no me equivoco. Y después cae. ¿Y por qué este es un arreglo? Porque aquí en nuestro botón, aquí todos los elementos que nosotros le pasemos aquí, lo va a recibir como un arreglo. Entonces por eso que aquí pasamos como el tipo de dato es un arreglo. El siguiente es el onClick, que es una función, proptype.func, y también es requerido porque lo necesitamos en todos. Necesitamos saber el color. El color lo vamos a pasar como un string, que es un proptypes string. Y este no es necesario, entonces lo podemos dejar como opcional. Y de igual forma el type. El type es un proptypes. Y este es un string también. Y lo pasamos opcional. Aunque en realidad también la función es opcional, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos borrar. Y por ejemplo, si a ti no te gusta tener estos valores por defecto en las mismas props, podemos utilizar también un default props de React que se ejecuta de la siguiente forma: button.default props igual a un objeto y empezamos a llamarlo. Por ejemplo, nuestro child es obligatorio y no tiene valor por defecto, entonces no lo copiamos, pero si vamos a colocar el onClick, dos puntos, y su valor por defecto va a ser este, una función vacía. Y aquí ya lo podemos borrar de esto. El color también, color, dos puntos, y su valor por defecto, string, y el type. Su valor por defecto es boot. Entonces aquí simplemente borramos esto y ya no tenemos valores aquí en nuestra props. Simplemente lo agregamos en nuestro objeto de propiedades por defecto. Lo tenemos aquí. Así hicimos nuestro componente de botón.
Por lo menos aquí ya se está viendo bastante bien. Y es reutilizable. Entonces, a ver. Mira, aquí por ejemplo el linter también se está quejando de, por ejemplo, identificador create add no está en camel case. Se está quejando es porque aquí estoy utilizando el linter de Airbnb. A ver, lo podemos ver aquí muy fácil. Ahora estamos utilizando estándar. Entonces, este tipo de errores son errores del linter, que te avisa que el código. Son como estilos de guías de estilo de cómo deberías describir tu código para que sea mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Como aquí no está pidiendo que sea camel case y aquí está en snake case. Snake case. En snake case es cuando está separado por guión así, las palabras. Camel case. Camel case es cuando la primera palabra está en minúscula y luego las primeras letras de las demás palabras están en mayúscula. Entonces, como este valor viene de nuestro servidor, de nuestra API. Mira, aquí por ejemplo está así, create add y separa por guión. Entonces tienes dos opciones, hablas con tu backend, con la persona del backend que está trabajando eso, y que lo cambie aquí a camel case, que sería esto. O puedes renombrar esa variable aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Luego de la variable colocamos dos puntos y colocamos cómo se va a llamar ahora. Ahora se va a llamar create add. Y no te olvides de reemplazar donde lo estás utilizando, por ejemplo aquí. Y ya no se queja. Y ya tenemos ya nuestro código, ya no está en rojo, sino que está bien. Entonces, a ver, por ejemplo, tenemos esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí como ya hicimos varios cambios, hicimos un cambio en nuestro formulario, en nuestro input de nuestro formulario y nuestro botón. Sería bueno hacer un commit. Chequeamos el status de nuestro git, status. Y aquí nos dice todos los cambios. Creamos una carpeta commons y aplicamos los cambios en todos estos archivos. Entonces tienes dos formas. O vas creando un commit para cada archivo o creas un commit para todos. Entonces para yo agregar todos, doy git add punto, me agrega todos al stash. ¿Ves? Aquí está todo, el button, el for control, todos los cambios que he hecho y están todos ya para ser comiteados. Y lo siguiente es git commit. Y aquí le puedo poner actualización, no, creación de form control y no, creación de componentes para form control y button. Y aquí por ejemplo hacemos un commit. Por ahora no voy a hacer el push porque el push lo quiero hacer una vez que ya yo esté seguro de que todos estos cambios están correctos. Entonces hacemos un commit para que quede un registro de qué fue lo que hicimos y seguimos desarrollando. Entonces aquí por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Aquí agrega. Mira, por ejemplo aquí esta parte no me gusta. Cuando me sale esto aquí me parece bastante molesto. Entonces yo lo elimino así. Voy a mi input, que está dentro del form, y aquí le coloco autocomplete igual a off. Ahora que yo le doy aquí ya no me sale. Porque es bastante molesto la verdad. Entonces esta parte aquí funciona, a ver. Task description. Si le doy add. Ok, aquí bueno, esto es una notificación que creamos en la primera parte, un poco nativa. Y esto lo vamos a mejorar al final. Dice your task with ID tal fue agregado satisfactoriamente. Aceptar y te sale aquí al final. Entonces, mira, por ejemplo, aquí me sale el final, pero me gustaría que sea la primera, ¿no? Una forma sencilla de resolver esa parte sería, vamos a nuestro formulario. Un segundo. Ya, aquí. Mira, por ejemplo, aquí, luego de hacer la petición al servidor para actualizar la interfaz,
actualizamos nuestro estado, que es set con set task, y de la siguiente forma: buscamos el valor anterior de esas tareas, hacemos una copia de todas las tareas que existan y le pasamos al final la tarea que estamos creando. Y muy fácil para cambiar la posición, simplemente lo que hacemos es, le decimos a JavaScript que primero pase la tarea y luego haga una copia de todas las tareas que ya existen. Y ahora vamos a hacer una prueba. Esta es una extensión que yo utilizo para llenar formularios. Se llama Fake Filler. Le doy clic y me crea aquí un dato falso. Lo agrego y me dice Your task with ID tal, fue agregado. Aceptamos y ya se manda el primero. Ok, ya tenemos por lo menos esa parte. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ya, ok. Vamos a revisar aquí un poco el código. Bueno, aquí podemos agregar la funcionalidad para actualizar las tareas, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero mejor el de borrar, que es un poquito más rápido. Aquí, a ver, lo vamos a hacer aquí. A ver, por ejemplo, ponemos aquí un async function. Le podemos llamar delete task. Y aquí necesito el ID task o task ID. Y podemos hacer igual forma aquí, ¿no? Tenemos que hacer primero una conexión con la base de datos. Y a ver, tenemos que hacer la conexión con la base de datos, hacer la solicitud delete. Luego almacenar el valor, o sea que nos devuelve el valor de cuál fue la tarea que se borró. Crear una notificación con alerta borrada. Y actualizar la interfaz con nuestros estados. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A ver. Podemos crear aquí una función asíncrona. Y de igual forma, const res.await. Y llamaríamos a nuestra función fetch windows.fetch. Entonces utilizaríamos la misma URL, pero aquí yo le tengo que pasar el ID. Entonces podemos utilizar un template literals, si no me equivoco, que se llama así. Y le pasamos aquí dinámicamente el ID. Entonces aquí él va a hacer una petición a esta URL con este ID, pero él tiene que saber qué tipo de método estamos utilizando. En este caso es un método delete. Entonces con un método delete le pasamos como segundo parámetro a nuestra función fetch, que van a ser las opciones. La primera opción es el método, en este caso es el método delete. Le pasamos los headers, que va a ser igual a este porque va a recibir un JSON más y más nada. En realidad creo que sin el header sería suficiente, nada más con el delete. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. A ver. Una vez que se completa. Claro, aquí podemos hacer que nos pregunte primero si estamos seguros de que lo borremos, ¿verdad? Para que sea un poquito más seguro la aplicación. Hay una función nativa de JavaScript que se llama, creo que es conf. Creo que es algo así, windows.conf. Digo que sí. Si no es, ahí lo cambiamos. Entonces aquí, por ejemplo, a ver cómo podríamos hacer esto. Podemos hacer aquí un windows.conf y le preguntamos, ¿no?, al usuario, are you sure this is permanent? Entonces esto le va a salir una notificación aquí a la persona. Voy a ver si lo puedo hacer una muestra aquí. Si yo vengo, hago esto, windows.conf. Mira, esto me abre esta ventana. Entonces me da dos botones, aceptar y cancelar. Entonces si yo le doy a aceptar, eso me va a devolver un true. Si le doy a cancelar, no va a hacer nada, simplemente continúa la ejecución. Entonces si yo quiero que ese valor lo almacene aquí, entonces lo podemos almacenar con const
result. Y aquí se va a almacenar lo que el usuario le dé clic, ¿no? Y una vez que se almacene ahí, yo quiero hacer, a ver, claro, yo quiero hacer una condición, ¿no? Que pregunte si result es igual a falso, entonces simplemente que no haga nada. Es esta función que no haga nada, que se retorne. Entonces, pero si no, si es true, yo lo que quiero es que me haga toda esta petición. Claro. Porque aquí recién yo voy a hacer la conexión con el servidor y voy a borrar el ítem. Ok. Aunque aquí hay algo importante que nos faltó. Y tenemos que encerrarlo en un try cache. Console error. Ahorita estamos utilizando console error, pero luego vamos a utilizar no sé si una librería de notificaciones o vamos a crear una pequeña para nosotros. Para que le dé más feedback al usuario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una vez que esta petición se resuelva, veamos que me devuelve. Once data await el res.json. Lo transformamos la respuesta de este fetch en un JSON y le damos un console log. ¿Qué pasa? Data. Pero tenemos que utilizar esta función delete tags. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Todos nuestros ítems, o sea, estos botones, lo tenemos en nuestro componente de items. Entonces lo podemos pasar por props, delete tags. Entonces ahora en nuestro task list lo recibimos y se lo pasamos a nuestro item. Ahorita estamos teniendo el inconveniente de que estamos pasando de un componente a otro componente en los props, pero luego lo vamos a resolver para que sea más global, que esté mejor encapsulado. Eso lo vamos a hacer con los compound components. Entonces aquí le estamos pasando por props la función de delete task a nuestro ítem y aquí nos está pidiendo esto, ¿no? Se lo podemos hacer de una vez, que sea el prop types. Esta es una función is required. Ok, ya no se queja. Y ahora en nuestro ítem tenemos que recibirlo y se lo tenemos que pasar a nuestro botón de borrar. Ya no vamos a utilizar esto, sino que vamos a utilizar nuestro botón. Pero yo aquí necesito el ID, porque esta función nos pide el ID. Entonces lo desestructuramos de nuestra tarea y se lo pasamos por parámetro. Entonces, a ver, y aquí se está quejando también por esto. ¿Qué hacemos aquí? Delete igual a proptypes.function y es requerido. Ok, entonces vamos a probar a ver. Vamos a ver primero qué me devuelve. Pues yo creo que me devuelve un objeto con lo que se borró. Si yo le voy a borrar a esta tarea. Bueno, primero me pregunta, ¿no? ¿Estás seguro? Esto es permanente. Si le voy a aceptar, me devuelve un objeto vacío, ¿verdad? Pero, a ver, si yo... Aquí no me hizo nada porque no estamos trabajando ahorita con interfaz. Pero si yo actualizo, debería de borrarse esta tarea. Y sí, se borró. Podemos borrar otro. Voy a borrar todos. Lo tenemos que actualizar. Este es lo tedioso. Tenemos que borrar, actualizar, borrar, actualizar, borrar, actualizar. Entonces no vamos a quedar con una nada más. Actualizar. Entonces ya estamos borrando. Aquí se está quejando el tipo. Porque en el botón le estamos pasando un arreglo y está espera. Mira. Ok. Como nosotros pusimos que el tipo era un arreglo, le estamos pasando un tipo string. Entonces se está quejando. Entonces ahí ahorita lo revisamos a ver. Entonces aquí estamos en la funcionalidad de borrar, ¿no? Entonces bueno, ahí vieron lo tedioso de, por ejemplo, tenemos que borrar y actualizar. Entonces eso no debería de ser así en React. Bueno, que debe ser algo más reactivo, ¿no? Entonces en nuestra función de delete task, veamos, lo tenemos en
aquí. Entonces, claro, una vez que ya trabajamos con el servidor que está aquí, como ya sabemos que esto no devuelve nada, podemos borrar esto. Simplemente que haga la solicitud, que transforme la respuesta en un JSON, y una vez que lo resuelva, que continúe con la siguiente línea de código. Y la siguiente línea de código va a ser que manipule la interfaz. Entonces, para que manipule la interfaz, yo tengo que trabajar con mi estado de tareas, que se llama task. Y una forma sencilla de eliminar de un arreglo, o sea, porque básicamente lo que transforma esta lista de tareas es un arreglo de tareas. Este es un arreglo de tareas. Lo podemos ver aquí en nuestra herramienta de desarrollo. Mira, este simplemente un arreglo de objetos de tareas. Este es cada uno de estos. Entonces, trabajarlo, para nosotros trabajar esta tarea, tenemos que utilizar el método de arreglos que se llama filter. Porque el filter nos devuelve un nuevo arreglo después de las condiciones que nosotros le pasemos. En este caso, nosotros lo que queremos hacer es que cuando le demos borrar, nos devuelva todos estos arreglos, pero sin el que borramos. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, a ver, claro, una vez que esto se resuelva, va a ejecutar la siguiente línea de código y aquí directamente trabajamos con nuestro setTask, que es para manipular nuestro estado. Y, a ver. Entonces, claro, accedemos a nuestro task, que es este que tenemos aquí. Aquí están almacenadas todas nuestras tareas actuales y utilizamos un filter. Entonces, por cada recorrido vamos a tener un task y aquí lo que vamos a hacer es hacer una pregunta, ¿no?, al filtro, una condición. Entonces le preguntamos si el ID de esa tarea es diferente al ID, a este task ID. Ujú. Entonces, con esta línea de código lo que estamos haciendo es devolver todas las tareas que no cumplan esta condición. Todas las tareas que no cumplen esta condición se están devolviendo a un nuevo arreglo. Y ese nuevo arreglo se está almacenando con el setTask en esta variable. Entonces podemos hacer la prueba ahora. Va a crear otra tarea. Se agrega. Y ahora tengo que borrar. Borrar aquí la del medio. Borrar. Are you sure this is permanent? Aceptar. Y se borra. Y se borra y automáticamente me recarga aquí la interfaz. Borrar. Y lo borra. Primero hace la petición al servidor y luego lo borra. Y lo agregamos también. Y lo agregamos. Por lo menos aquí ya completamos esta tarea de borrar. Ahora voy a crear otra función que sea para actualizar la tarea. Bueno, yo creo que este es un poquito más complejo. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí una async function que se llame update task status. Try cache. A ver. ¿Y aquí qué tengo que hacer yo? Primero tengo que hacer una respuesta, igual que esto. Pero aquí yo creo que sí necesito los cabeceras que van a ser estos. Y este va a ser un put, que es para actualizar. Pero aquí también aquí le tengo que pasar cuál va a ser la tarea que se va a actualizar. Que sería body. Se lo pasamos como un... ¿Cómo se lo pasamos? Aquí un JSON stringify. Y le pasamos la tarea que se va a actualizar. Pero esa tarea no la tenemos todavía.
Entonces yo aquí lo puedo crear aquí. Const task data. Es un objeto. Claro, aquí le pongo aquí el object, que es el que lo vamos a pasar por, porque necesitamos saber cuál le dio clic. Entonces cuando yo le dé clic aquí, le voy a pasar todo este objeto completo. Si le doy aquí, le voy a pasar todo este objeto. Entonces lo pasamos por aquí, un object, tabs, object. Entonces aquí vamos a almacenar toda nuestra nueva tarea. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hacemos una copia del object, o sea de la tarea que estamos mandándole, con un spread operator, que sería 3 puntos, y hacemos una copia de todas las propiedades que tenga este objeto aquí. Y ahora empezamos a modificar las nuevas propiedades, que en este caso sería el complete. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que yo quiero es que el valor que ya viene, que en este caso va a ser falso, lo transforme a lo contrario, o sea, true. Entonces accedemos así. Task object y su propiedad se llama complete. Entonces vamos a acceder al complete de esta tarea que le estamos pasando por parámetros y le vamos a asignar a esta nueva tarea su valor contrario. Si viene falso, va a ser true, y si viene true, va a ser falso. Y además de eso, me gustaría agregar un update add para saber cuándo fue que se actualizó la tarea, ¿no? Se lo podemos hacer aquí un new date y le pasamos con un formato ISO, to ISO string. Lo único que va a pasar aquí es que como ahora vamos a tener nuevas tareas, pero con un campo diferente, un campo nuevo. Si nos da error, lo corregimos. Entonces aquí tenemos que pasar el task ID, ¿no? Task.id. Yo creo que aquí no es necesario hacer eso. Déjame pensar un poquito. Primero vamos a ver qué me devuelve esto. .data await first.json. Quiero saber primero que me devuelve. Porque no sé si me devuelve un objeto vacío o un objeto con algo. Entonces aquí podemos colocar console error. Vamos a ver si esto es verdad. Ah, bueno, igual se lo tenemos que pasar por props al componente. Bueno, esto ya vimos cómo lo hicimos. Lo vamos pasando por props. Aquí se va a quejar. Prop type.function is required. Y el ítem también se lo pasamos. Ok, y en el ítem lo recibimos igual. Prop types .function is required. Y esta función se la tenemos que pasar aquí. Y ya sabemos a quién necesitamos pasarle la tarea completa. ¿Okay? Y ahora vamos a ver qué pasa si le doy clic. Ah, mira, por ejemplo, la petición me está devolviendo esto. Me está devolviendo un objeto y ya lo cambié a true. O sea, me devuelve el objeto con todos los datos actualizados. Y me devuelve con la fecha de actualización, ¿no? Entonces es bueno porque lo podemos hacer aquí. Lo que ya venimos haciendo desde siempre, ¿no? Entonces podemos colocar aquí un alert. Podemos colocar aquí un mensaje similar a este. Entonces podemos your task with ID tal fue date correctamente. Ah, mira, de hecho aquí podríamos colocar también un alert aquí en el de borrar. Aunque este no devuelve nada, pero podemos colocar que tu tarea fue deleted correctamente.
Ya recuerda que luego esto lo vamos a cambiar para una alerta más bonita, ¿no? Entonces aquí nos va a decir que fue actualizado correctamente, pero también necesitamos actualizar nuestro estado. Y para hacer esta actualización podemos hacer, a ver, podemos hacer aquí, a ver, podemos hacer algo como task. Y tenemos que acceder a los tasks. Podemos aplicar una función map para que recorra todos los ítems de las tareas y nos devuelva un nuevo arreglo con las modificaciones que apliquemos aquí. Entonces en cada tarea yo lo que quiero que haga es, a ver qué quiero que haga, que me pregunte, que me pregunte, ya, ok, que me pregunte si el ID de la tarea, si no está, si el ID de la tarea es diferente, al ID que viene por data ID. Entonces, si esta condición se cumple, quiero que me retorne, la tarea. Y si no, quiero que me retorne un nuevo objeto, pero con los valores ya actualizados. En este caso haríamos una copia del task con el operator y le pasamos los nuevos propiedades actualizadas, que en este caso sería el complete, true, y le pasaríamos aunque aquí en realidad el data debería traérmelo, ¿no? El data.complete y el update at igual a data. Es aquí que preguntamos, esta función va a actualizar el estado, entonces va a hacer el efecto de cambiar la interfaz. Entonces aquí estamos preguntando que si el ID del que estamos recorriendo es diferente al ID que estamos actualizando, entonces devuélveme el ID sin tocarlo, o sea que me lo devuelva tal cual como existe en el arreglo de tareas. Si no se cumple la condición, ahí sí recién va a agarrar esa tarea que estamos recorriendo y le va a cambiar las propiedades al valor que ya hemos actualizado, que está aquí. Veamos si funciona. Veamos primero a ver si lo podemos ver aquí, porque visualmente no tenemos una forma de ver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tarea completa en true y otra en falsa. Voy a crear una nueva para tener tres. Y ahora aquí tenemos tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto está en falso. Y si yo le doy aquí, me la cambia a true. Si yo a este valor complete en la primera tarea le doy clic, me lo cambia a true. Entonces ya aunque ya tenemos ya los valores cambiados de cada propiedad, lo que podemos hacer ahora con esta propiedad complete es modificar nuestra interfaz. O sea, si está completa, que por ejemplo se ponga todo en gris y aquí el título tachado. Y aparte de eso también podríamos agregar aquí la fecha que fue completada. A ver cómo podemos hacer esto. Voy a terminar aquí en esta parte de agrupar aquí las fechas. Lo podemos hacer aquí muy fácil. Bueno, esto también obviamente ya lo vamos a optimizar, creo que va a ser para una tercera parte. Porque ya se está haciendo bastante largo. Esto lo voy a actualizar, lo voy a refactorizar en una tercera parte, ¿ok? Entonces aquí en nuestro ítem, ¿yo qué quiero hacer? Yo esto lo voy a agregar aquí en un div nuevo, un contenedor. Y aquí voy a agregar otro contenedor. Y aquí voy a agrupar las fechas.
Entonces esto va a ser el create add. Y aquí yo quiero el update add. Pero como ya yo sé que esto me va a dar error, tengo que renombrarlo. Update add. Y lo utilizamos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí está dando ya error por los estilos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos organizar aquí fácilmente. Ahora ya tengo dos contenedores. Entonces este es list, list item. List item. Claro. Aquí me está aplicando un display flex en el en estos. Claro, yo no quiero que sea flex en estos dos componentes, sino aquí adentro. Entonces esto, bueno, podemos colocarlo aquí como class name styles.task list content. Ejemplo, ¿no? Y aquí lo creamos. Punto content. Y aquí yo sí quiero que sea display flex. Flex, align item, center, content, between. Y ahora sí se ve aquí. Ok. ¿Está viendo bien aquí? ¿Qué más estilo le podemos agregar aquí? Bueno, por ejemplo, este título lo quiero modificar. Esto lo voy a ver si le voy a quitar todos los márgenes. Ok, ya se está viendo mejor. Sí, me parece que ahora este padding ya no queda bien aquí. Este padding ya no queda bien aquí. Claro. Porque ahora se lo tengo que agregar al content. Y aquí tengo que agregar otra clase que se va a llamar task list time, por ejemplo. Copiamos la clase y se la pasamos al contenedor div class name styles.classListTime y le empezamos a dar estilo. Este también yo quiero que tenga un padding propio, pero quiero que se diferencie de esta. Le voy a agregar un background color, quiero que sea un bar, que sería un primary color, y quiero que sea un oscuro. Bueno, aquí me equivoqué, puse 90 y era 900. Lo modificamos aquí a 900. ¿Y cómo se ve? Aunque me parece que es un azul muy, como parece morado, ¿no? Entonces mejor utilizo el 800. Utilizo el 800 y ahí se ve un poquito mejor. ¿Okay? Quiero que sea un display flex, un align items, center, y un justify content, between. Y between. Que tengo un color. Podemos colocar aquí un bar, un primary color, pero más claro. A ver cómo se ve. Si se ve mejor. Un size de 12. No, de 10 creo que quería mejor. De 10. Muy pequeño. De 12. Ok. Creo que este padding es muy grueso para esta parte. Lo voy a colocar un poquito más pequeño. Si le pongo 10, ¿cómo se ve? 5. Creo que ahí me gusta más. Y por ejemplo aquí el borde está redondeado, pero aquí no. Entonces para yo arreglar esto, a nuestro LI le podemos colocar un overflow hidden. Y ya se arregla. Entonces a nuestro contenedor, que sería este, overflow hidden. Este overflow hidden ya lo había explicado ya en el primer video. Entonces aquí por ejemplo está esto. Ya tenemos esta fecha. Le podríamos agregar a ver aquí. Me parece que todavía sigue siendo un poquito muy grande, ¿no? Con el 10. Es raro. A ver, con 11. Voy a dejarlo con 10 por ahora.
Ok. Pero aquí, por ejemplo, para que se identifique, podemos colocar entre un template literals, aquí por ejemplo, create, y le pasamos la variable. Y de igual forma aquí, ¿no? O complete, vamos a poner complete. Y le pasamos la variable. ¿Cómo se ve? Ahí está. Create y complete en tal fecha. Fue creado tal fecha y fue completado esta fecha. Esto, claro, pero yo solamente quiero que esto se vea en caso de que el complete sea true. Entonces creamos aquí entre llaves y pasamos una condición JavaScript. Entonces yo pregunto si complete es igual a true. Si esto es igual a true, ejecútame este código. Y se está quejando porque lo tenemos que desestructurar de nuestro objeto de tareas. Entonces ahora, por ejemplo, si yo vengo y creo uno nuevo, me sale aquí vacío. Y ahora cuando lo complete, me sale aquí, cuando fue completado. Ok. Ya por último, vamos a hacer el formateo de las fechas. Para que no se vea así tan con ese formato que es un poco raro, ¿no? De todas las funciones que tú conozcas como que sean utilitarias o de ayuda, lo puedes crear aquí en tu, en tu proyecto como una carpeta helpers. Helpers. Hay gente que le llama utils, pero bueno, yo voy a utilizar helpers. Y aquí vas a tener todas estas funciones para que son utilitarias, ¿no? Formatear fechas, formatear strings, para formatear precios. Entonces en este caso vamos a hacer una para fechas date.js. Mira, aquí por ejemplo, este como es un archivo de JavaScript puro, se diferencia de un archivo de React.js por la extensión. Esto quiere decir que esto retorna un JSX y este es un JavaScript puro. Entonces aquí en nuestro archivo de fechas podemos crear una función que nos ayude a formatear todas las fechas. Una así que yo siempre utilizo es esta, ¿no? Yo llamo aquí un export porque la vamos a utilizar en otros ficheros. Function. Y le suelo llamar date for humans. O sea, para que, fecha para humanos, ¿no? Para que sea como que para que lo puedan leer los humanos. Le vamos a pasar una fecha, timestamp. Y le vamos a pasar un local, que es para saber de dónde es la fecha, ¿no? Si puede ser de continente asiático, de Latinoamérica, Estados Unidos. En nuestro caso podemos poner aquí en inglés, ¿no? De los Estados Unidos. Pero como toda nuestra aplicación va a ser en inglés, por ahora lo voy a colocar así, ¿no? Y esta es una función. Entonces primero lo que vamos a hacer aquí es una variable date que sea igual a date y le pasamos el timestamp. Y esto va a devolver aquí una fecha, ¿no? Con lo que le estamos pasando. Pero esa fecha la tenemos que formatear. Y la formateamos retornando esta función nativa de JavaScript que se llama intl date time format. Y yo te lo completo porque este es un nativo de JavaScript. Entonces esto te va a pedir un locale. Entonces si no se lo pasamos, por defecto va a ser Estados Unidos, inglés Estados Unidos. Y le pasamos a ver y también se está pidiendo como segundo parámetro un option. Por ejemplo, aquí lo podemos hacer. Las opciones son, por ejemplo, qué tipo de formato vas a querer tu fecha. Va a pedir, por ejemplo, months. Y por ejemplo, podemos buscarlo aquí en Google para ver qué acepta. Que no me acuerdo mucho. Mira, aquí por ejemplo te va a pedir las opciones. Mira, aquí por ejemplo te pide el local. Y también te pide opciones, mira. Cómo quieres que sea distribuido la semana, el año, el mes, el date. Entonces aquí yo le puedo pasar, por ejemplo, el month. Quiero que sea long. O sea, si es marzo, lo voy a escribir así, ¿no? Marzo. Si tuviera en short o corto, lo voy a escribir así. Entonces, los días quiero que sean 2 dígitos. Entonces se manda como 2 dígitos. Me lo autocompleta. Porque ya es JavaScript, ¿no? Y el número quiero que sea numérico. Numérico. Entonces, para que lo coloque así, ¿no? 2021.
y así. Son las opciones son las opciones que vamos a utilizar. Y ahora le tenemos que pasar a qué le vamos a hacer este formato, ¿no? Y lo pasamos como format. Y este va a recibir una variable que es a la fecha que le vamos a pasar formato, que la tenemos aquí, en el date. Entonces, en caso para que este no falle, también podemos hacer aquí, si no le pasamos una fecha, entonces que me retorne. Y este código ya no se ejecuta. Entonces, si aquí no le pasamos esta fecha, no se va a ejecutar lo del resto del código y aquí se va a devolver. Y así no nos rompe la aplicación. Entonces, con esta función para formatear fechas, nos vamos a nuestro ítem, lo importamos. A ver, si le doy aquí, le doy control y espacio. Me busca dónde está el archivo actualmente, ¿no? Le doy clic y aquí me lo importa. Está en nuestra carpeta helpers, el archivo date. Entonces, esta función la vamos a utilizar en donde, aquí. Entonces, lo encerramos entre paréntesis nuestros valores de fecha. Esto devuelve una fecha. Estos devuelven fecha, que es lo que necesitamos en nuestra función. O sea, aparte de la fecha necesitamos un locale, ¿no? Aunque aquí por defecto está en inglés. Entonces vamos a hacer la prueba primero sin el locale. Y si actualizamos, bueno, que me está devolviendo un define por alguna razón. A ver si creo uno nuevo, ¿qué pasa? Un define, vamos a ver por qué. Ah, ok, porque aquí estoy retornando la función y me está devolviendo un define. Este por defecto, cuando no retorna nada, devuelve un define. Pero porque aquí yo estoy colocando, si el Tanstein tiene algo, retórname. Y aquí se le estoy pasando. Y debería ser, si no me devuelve. O sea, si no me no me están pasando nada por aquí, retórname. Pero como si le estoy pasando, yo sí quiero que se ejecute esta resto de código. Y ahora sí se ejecuta, mira. Creado marzo 30 del 2022. Marzo 30 2022. Ok. Y ahora sí lo completo. Completado marzo 30 2022. Entonces lo de locales era esto. Por ejemplo, si yo ahora aquí yo vengo y como segundo parámetro le paso el local, que sería español Perú, que es donde estoy ahorita. Mira, me lo cambia a un español de Perú, 30 de marzo de 2022. Si lo devuelvo, lo pone en inglés. March 13, 2022. Esta es una forma sencilla de hacer una formateador, ¿ve? Esta es una función de ayuda. Para no estar escribiendo cada vez que utilices este montón de códigos, simplemente te creas una función y llamas a la función y la utilizas donde tú quieras. Entonces eso es lo que vamos a trabajar por hoy. Voy a hacer mi git status. Vamos a pasar todo git add y hacemos un commit que diga, a ver, trabajando con así como creación de nuevas funcionalidades para nuestro Cash App. Hicimos el commit y a todo nuestro commit lo tenemos en nuestra rama developer. Ahora si yo lo quiero subir a mi repositorio, me cambio a mi rama principal, que es la my, y te das cuenta que aquí ya no están los cambios que acabamos de hacer. Entonces lo que va a pasar es que el otro desarrollador va a mandar los cambios y tú como jefe del proyecto tienes que ver los cambios que él mandó en otra rama, probarla, que esté todo bien. Si está todo bien y lo apruebas, lo que tienes que hacer es git merge a la rama de esa persona o a la rama de desarrollo. Entonces una vez que tú hagas el git merge, le das enter, mira, se pasan todos los cambios que ya tú revisaste. Y aquí te dice todos los cambios que hiciste, que se hizo, que no, y hasta todo lo último. Entonces una vez que ya tú tengas todo lo último, vas a hacer un git push origin. Entonces con esto mandas todos los cambios aprobados a la rama principal. Y por lo general la rama principal está conectada con un servidor que se va a encargar de deployar automáticamente la aplicación. Entonces eso automáticamente va a ser el proceso de
compilado y va a mostrar lo más nuevo a la persona, o sea, al usuario final. Le doy git push origin main, me sube todos los cambios y ahora si yo me voy a mi git y actualizo, ya tengo todo lo último. Mira, hace 2 minutos hice un cambio en DB.json, hace 2 minutos hice un cambio en la carpeta source. Y aquí están todos mis cambios que yo hice recién. Helpers, commons. Entonces ya como te digo, ya automáticamente cuando tú haces el git push a tu rama principal, esto automáticamente se compila y se manda al resultado final, no al producto final, que es el que va a ver el usuario. Entonces bueno, por ahora eso es lo que voy a avanzar por hoy. Ya lo siguiente va a ser seguir mejorando la aplicación, hacer algunas otras optimizaciones de nuestro código para que no esté así todo tan agrupado. Todo esto en un solo archivo. Esto lo vamos a agrupar, vamos a crear funciones helpers para nuestras peticiones fetch. Vamos a agrupar esto en nuestro propio context y vamos a crear nuestro componente inteligente, ¿no? Vamos a crear un componente task que sea más inteligente todavía para evitar estos props. Que pasamos props de un componente a otro. Que es básicamente, mire, aquí ya tenemos 3 niveles de props. Y esto debería ser desde un solo componente que sea accesible, ¿no? O sea, desde un solo lugar que sea accesible en cualquier componente. Bueno, eso lo vamos a estar trabajando en el siguiente tutorial. Bye.